Esto es la sistémica. O sea que un elemento nuevo sirve para cambiar todo. Antes que todo, me gustaría hablar del término de salud y de enfermedad, porque nosotros trabajamos para promover salud, ¿no? Y entonces a mí no me gusta hablar de o salud o bienestar o malestar, sino me gustaría hablar entre un continuum, una línea que le une, ¿no? Entonces no se puede hablar o uno o otro, sino que la persona decide en base a sus recursos, a su actitud, a su historia, decide si llevarse, si estar más cerca a su bienestar o más cerca a malestar. Pero la persona en su vida puede recorrer en cualquier lado de estos dos polos, en cualquier lado. Entonces no se puede estar en el malestar sin incluir salud. Y no se puede estar en el tema de la salud sin pensar que la persona tenga algún malestar en ningún lado. ¿Ok? Y es normal, no es nada malo, no es nada feo. Pero ¿para qué es importante? Porque cuando una persona tiene una enfermedad, por ejemplo, nosotros podemos identificar que a pesar de este malestar, la persona puede tener algunos elementos de bienestar, de salud. Quizás puede tener un malestar físico, pero puede tener una salud relacional, una salud emocional. ¿Ok? Y esto nos sirve para no etiquetar las personas, para ver los recursos que la persona tiene, que la comunidad tiene. Y entonces hay como una búsqueda del equilibrio. Cosa permite a las personas de moverse en este continuum, en esta cuerda entre salud y enfermedad. Se llaman los recursos generales de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que es una fórmula que Antonovsky, Antonovsky es este padre de la salutogénesis, ¿no? Saluto es salud, génesis, ¿no? O sea, él habla de cómo se puede generar salud a pesar de las condiciones adversas. Él dice que esos recurso general de resistencia se refiere a la propiedad de la persona o de la comunidad de lograr desarrollar aspecto positivo a pesar del estrés y de las dificultades. Y esto hace la ronda. Si nosotros pensamos, o sea, hacer rondas es promover bienestar a pesar de las dificultades sociales y contextuales en las cuales las personas están. Por ejemplo, en la favela, por ejemplo, en la cárcel, por ejemplo, en el hospital, ¿no? Las personas viven situaciones de dificultad, pero la ronda es un momento de bienestar que las personas se conceden. Esto, la persona va construyendo una sensación de coherencia. Y entonces empieza a haber una coherencia entre lo que piensa y lo que hace. Pero para hacer esto tres elementos. El primero es comprender. O sea, la persona necesita comprender y necesita comprender y elaborar lo que le está pasando. El segundo aspecto es abordar, o sea que la persona tiene que ser consciente de tener recursos internos y tener también posibilidades externas. Y el tercer elemento es significar, o sea, la sensación de un suceso, de éxito y de ver que esta situación, de verla como un desafío, como una nueva prueba, no como una amenaza. Y entonces, en el momento en el cual la persona encuentra estos tres elementos, que es comprender, abordar y significar, o sea, darle nuevo significado a ese nuevo desafío que la persona está enfrentando, entonces la persona puede construir una sensación de coherencia interna que va a alimentar los recursos generales de resistencia.
Yo le estoy hablando de persona, pero esto se puede aplicar también a la comunidad. Si la comunidad comprende lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de algunas catástrofes o alguna pérdida, ¿no? O si comprende, si se da cuenta que tiene recurso interno y posibilidad externa, y si le da también la posibilidad de poder significar esta nueva situación como un nuevo desafío, entonces la comunidad empieza a despertar su propio recurso. Y si lo vemos, todas estas cosas las vamos a hacer adentro de la ronda. O sea, es mágica porque adentro de la ronda pasa todo esto. Y Antonovsky la había llamado como salutogénesis. Y es esta la magia de ver las personas como en condición difíciles, social y económica difíciles, gracias a un dispositivo como la ronda, que es un dispositivo para conectar, crear conexiones, las personas salen con bienestar. Esta es una diapositiva que conocen bien, una teoría que conocen bien porque Adalberto siempre la saca, ¿no? Y es verdad, porque el tema de la postura, ¿no? Y a esto a nosotros psicólogos nos cuesta un montón a nosotros psicólogos porque nos enseñan a ser verticales, nos enseñan a ser especialistas. O sea, en la cultura asistencialista hay un problema y el problema tiene que ser solucionado por especialistas. Y hay montones de especialistas bien especiales, ¿no? Y la persona se vuelve el objeto de una intervención. Y entonces la persona es pasivo, porque es como si, es como si la intervención la tiene que vivir, o sea, no está activo en ese proceso, ¿no? El especialista es lo que salva, es lo que tiene la solución. Este tipo de proceso crea dependencia porque la persona que se vuelve objeto no se reconoce capaz, no se reconoce que lleva recursos. Entonces la persona siempre tiene que acudir a alguien más especialista. Y los especialistas están formados para darle solución. Y esto es un círculo que se va creando, porque más la persona se siente pasiva, más el especialista tiene que darle solución. Lo que es el pensamiento sistémico y lo que se hace adentro de la ronda es cambiar completamente. Y por eso es difícil. ¿Por qué se cambia completamente? Porque la persona se piensa que la persona tiene sus recursos y sus habilidades para encontrar su solución, su misma solución, lo que es bien para ella. Entonces la persona se vuelve en un proceso activo para encontrar una solución a su problema, donde el especialista le puede orientar, le puede sí ayudar, pero con el apoyo y con el feedback, con la retroalimentación siempre de la persona, que dice, sí, esto va a estar bien, no, esto prefiero que no. Y ahí es una colaboración, una participación conjunta a encontrar una solución. Esto es más complejo porque claramente somos diferentes y cada persona requiere una solución diferente a su problema, pero es mucho más útil porque en el momento que la persona se siente que ha solucionado su problema como ella quería solucionarla, la solución es buena, es duratura, sigue en el tiempo. En este caso, normalmente es como si hay recetas, ¿no? Entonces el especialista dice, ya, pero ese problema te doy esto, pero a veces no siempre es bueno para esta persona, ¿no?
Entonces, en la ronda se hace ese tipo de trabajo. Por eso trabajamos mucho con la horizontalidad, o sea que las personas tienen su misma solución. Voy a hacer un pequeño contexto, porque a mí Fruggeri es una profesora italiana y ella clasificó las diferentes intervenciones, porque a mí me parece muy interesante comprender bien qué es la ronda, qué tipo de intervención es la ronda, ¿no? Porque es una intervención, es una metodología que se va complementando, o sea, que se va juntando con otras intervenciones. No se va sustituyendo, sino que es un complemento más. Y entonces es importante entender cuáles son las diferentes intervenciones que hay a nivel social y psicológico normalmente, ¿ok? Ahora, no sé si en el Perú son las mismas, ¿no? Entonces les pido que alguien me pueda decir, ¿no? Si hay algo más. Pero tenemos la intervención de facilitación, de apoyo, de mediación, de control y protección y terapéutica. Brevemente, la de facilitación son todas las intervenciones que, donde la comunidad beneficia por hacer algunas fases transitorias y están relacionadas con algunas tareas de desarrollo. Y normalmente están previstas con algunos momentos, fases de vida o momentos difíciles, ¿no? El presupuesto es que haya recursos adentro de la comunidad. Entonces, la familia o la comunidad está percibida como un sujeto activo y que tiene sus recursos. Al mismo tiempo, este tipo de intervención de facilitación tienen el objetivo de complementar, de completar, de aumentar y amplificar los recursos de la comunidad de la familia. Entonces, ese tipo de intervención se hacen para hacer una tarea de desarrollo, para crecer, ¿ok? Facilitar. La intervención de apoyo empieza la premisa que se presupone que haya una falta de recursos en la familia y en la comunidad. Entonces, toda la familia se beneficia toda la familia, la comunidad se beneficia, especialmente cuando hay evento crítico y inesperado. Y entonces el intervento de apoyo, la intervención de apoyo tiene la función de compensar, o sea, de sustituir, digamos, a la falta de recursos que esta comunidad necesita para hacer esa transición, para seguir adelante, para evolucionarse. La intervención de mediación, eh, eh, la premisa es que en la comunidad existen recursos, pero en ese momento están congelados por una dinámica de conflicto. Entonces, el objetivo de la intervención de mediación es liberar este conflicto y liberar esas dinámicas que no permitan a la persona de evolucionarse. Y la intervención de mediación tiene la función de manejar los conflictos. La intervención de control y de apoyo pasa normalmente cuando haya situación donde hay problema de abuso, de violencia, entonces hay una grande incapacidad de las personas, ¿no? De poder enfrentar, sus propios
digamos, sus propias tareas y su propio cuidado también de los niños. Y este tipo de intervención de control y protección sirven justamente para construir recursos y para permitir a la familia que pueda... eh, que pueda empezar nuevos caminos, ¿no? Y al final tenemos intervención terapéuticas, que son la psicoterapia, grupos, y aquí donde hay un sufrimiento psicopatológico y donde hay una incapacidad de la familia, entonces hay que trabajar para encontrar soluciones más adaptivas y para evolucionar y para que se evolucione toda la situación a pesar de una enfermedad psicológica o dinámicas relacionales. Este tipo de panorámica nos permite saber adentro de dónde la ronda se puede colocar. En Italia, normalmente se coloca en intervención de facilitación y de apoyo. Yo sé que en Sudamérica se hace también intervención de mediación, o sea, se utiliza la ronda para situaciones de manejo de conflictos, ¿no? Y para desbloquearlo. Pero como ven, la ronda no es control y protección y no es un grupo terapéutico. No es un grupo terapéutico. Esto es muy importante y Adalberto nos recuerda siempre, ¿no? Que no, las personas no tienen que resolver el problema dentro de la ronda, no hay que hacer muchas preguntas, no hay que hacer interpretaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no es grupo terapéutico, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el marco dentro del cual nos movemos? Como les decía, justamente en el marco de la facilitación y en el marco en el marco de la red de apoyo, ¿ok? Aquí en Europa. En algunos casos en Sudamérica también en el marco de la mediación, normalmente en el bienestar de empresas, ¿no? Donde hay empresas donde hay conflictos, se utilizan la ronda para que la gente empiece a hablar y tener una alfabetización emocional y funciona muy bien. ¿Está todo claro? Sí, ¿Alguna ¿Sí? pregunta, ¿Les Tatiana? aburrí? ¿Tienen preguntas? Chicas, ¿alguna pregunta? Muy interesante Está, esta primera parte, sí, Esther, para poder localizar realmente la importancia, ¿no? De las ruedas y sobre todo este último punto de dejar muy claro, ¿no? Y siempre a veces solamente se repite con una cuestión de una maquinita, ¿no? Pero me parece genial partir dentro de de ese primer cuidado, ¿no? Y los tipos de intervención. ya. Qué bien que le interesa, ¿no? Porque a mí me gusta mucho hacer todo el contexto, ¿no? Pero a veces es un poco aburrido. Así que bien que es interesante para ustedes. Bueno, entonces lo que les decía antes, ¿no? Una de las teorías sistémicas que puede ser que ya la conocen, el modelo bioecológico del desarrollo humano de Bronfenbrenner, que él dice que en el momento en el cual trabajamos con el individuo, estamos trabajando también con la comunidad y al revés, porque estamos conectados a diferentes niveles. Entonces, el nivel micro está conectado con el nivel macro. Y de esta manera no podemos ver la persona como aislada, sino la persona está dentro de su contexto. Está relacionada con su contexto. Y esta es una maravilla, porque en el momento en el cual nosotros vamos a hacer las preguntas durante la ronda, son preguntas que pueden ser relacionales. Entonces, ¿cómo te ven? ¿O qué opinan ellos de ti? ¿No? Porque la persona no es sola. Hay también las miradas de todos sus contextos. Entonces, hay la centralidad de las relaciones
y hay también la interconexión entre estos niveles. ¿Cuáles son los principios sistémicos que están adentro de la terapia comunitaria? Aquí les he nombrado así, como escalita, pero ya lo vamos a desarrollar un poco más, ¿no? Bueno, el padre de la teoría sistémica es Bateson, que él era un antropólogo y él desarrolló todo el tema de que una acción no es aislada, sino que tiene una respuesta, ¿no? Y de ahí vinieron todos los demás. Entonces, la primera es la complejidad. Entonces, a mí me gusta esta imagen porque nos enseñan que una cosa lleva a otra. En realidad, cuando sales de la puerta, te das cuenta que una cosa no está determinada por una específica causa, sino que hay todo un cruce de situación que determinan esta cosa. Esto, por ejemplo, se nota en la situación, no sé, de maltrato, de abuso, ¿no? De sustancia. O sea, a veces las personas piensan, ya, esta persona es maltratante, por ejemplo, porque tiene problemas de trabajo, porque en su infancia nunca hubo cariño, ¿ok? Ya. Es una teoría y está bien, pero es lineal. O sea, de una causa llega a otra. En realidad, hay que mirar más allá. Hay que mirar cómo esta persona se siente en el trabajo, cómo esta persona maneja la emoción, cómo esta persona maneja su relación de pareja, cómo la pareja está adentro en este mismo círculo y qué hace para alimentar esta situación de maltrato. Entonces, ¿es la persona maltratante o es el contexto o las situaciones, incluso su infancia, que le llevan a pensar que maltratar es la única solución a una relación? Si la vemos de esta manera, es completamente diferente. Porque si vamos a trabajar entonces en el contexto, si vamos a ayudar a la persona a mirar todos los elementos, entonces ahí puede venir un cambio mucho más radical. Es esta la complejidad. Está en la conexión de todos los elementos. En el contexto de vida y relacional en la cual la persona está adentro, ¿no? Entonces, Bateson habla de contexto y de relación, que son los prerequisitos esencial para poder construir nuevas narrativas, que es la misma cosa que hacemos adentro de la ronda. Adentro de la ronda se construyen nuevas narrativas. Nosotros somos personas relacionales, o sea que todos estamos en relación con todos, ¿no? Entonces no se puede pensar la persona aislada, sino que la persona está siempre conectada con los demás y en un contexto. Entonces, cuando pensamos a una persona, tenemos que pensar a su relación y su contexto para poder entender su comportamiento. En la ronda, esta parte se hace en el momento en el cual la persona hace la contextualización, o sea, cuenta un poco más de sí. Contando un poco más y se hacen preguntas, ahí nosotros podemos entender, ayudando a la persona a abrir un poco, ¿no? Podemos entender el contexto y las relaciones de esta persona. Otra ley, otro fundamento sistémico es el tema de la autopoiesis. La autopoiesis es, perdón. La autopoiesis
es una palabra que viene de Maturana y es una palabra griega que significa auto, o sea, por sí mismo, y poiesis, que significa creación. O sea que Maturana, él también era biólogo, y él vio que cada unidad viviente tiene sus propias características autónomas y su capacidad de establecer sus propias leyes, sus propias especificidades y mantener su propia manera de ser. Un sistema autopoiético è un sistema que se redefine continuamente en una red de proceso de creación, transformación y destrucción de componentes que continuamente sostienen y regeneran el mismo sistema. Si lo pensamos, nuestro cuerpo es así. O sea, hay células nuestro cuerpo tiene su propia ley, ¿no? Entonces hay células que se nacen, que se transforman, que se destruyen, algunas que se vienen eliminadas, ¿ok? Y esto pasa también en un sistema de relación. Hay costumbres que se crían que nacen, que son nuevas, hay costumbres que se transforman, que se destruyen, que vienen dejadas, porque las relaciones, la familia, la comunidad es en continua transformación. Y todo esto pasa por unas leyes específicas, interna, carnada, que cada sistema lleva adelante por sus crianzas, por sus creencias, perdón, por su cultura, por su fe. Siguen llevando un creo que es de sí mismo. Ese principio de la autopoiesis, en la ronda, yo lo veo cuando decimos la regla hablar en yo. Cuando digo esta regla, yo hablo de mi sistema, de quién soy yo. Y es esto, es mi manera de ver, que es respetable. Por eso es muy difícil. Por ejemplo, aquí en Europa nosotros hablamos más del tú, ¿no? O sea, nos cuesta hablar de yo, o sea, tomarnos la responsabilidad de quién soy. Nos cuesta, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Y además porque normalmente no estamos acostumbrados a valorar nuestras leyes, nuestra verdad, nuestra identidad. Otro concepto importante es la connotación positiva. La connotación positiva es uno de los conceptos básicos de la teoría sistémica y de la terapia comunitaria. O sea, la importancia está en los recursos de la vulnerabilidad. Entonces, la vulnerabilidad está connotada positivamente por potenciar el esfuerzo y la fuerza del individuo. La persona normalmente llega con su angustia por no haber obtenido un resultado, por no haber logrado resultado. La connotación positiva es potenciar y reconocer todo el esfuerzo que la persona está haciendo en ese momento, a pesar que el resultado todavía no ha llegado. ¿Para qué sirve esto? Porque si yo me focalizo solo en el resultado, que puede ser que no venga, la persona se identifica con esta falta. Si yo valorizo el proceso o el esfuerzo, la persona se identifica con ese poder. La connotación positiva dentro de la ronda hay cuando la persona lleva el tema, ¿no?
la persona hay la contextualización, entonces ahí hay las preguntas, después se comparten toda la estrategia, ¿no? O sea, que todo el grupo comparte la estrategia. Después hay el abrazo, donde nos abrazamos todo. Y ahí hay un momento en el cual el facilitador agradece le da gracias eh, a la persona que trajo la temática, la preocupación, pero potenciando su esfuerzo, potenciando sus recursos. Es ahí la connotación positiva. La connotación positiva está también en el momento en el cual cada persona está obligada, entre comillas, está invitada a identificar su recurso y estrategias. Y entonces ahí la persona va a hacer una narración interna donde va a valorar todas las situaciones difíciles que ha vivido y va mirando cuáles fueron los recursos útiles para enfrentar esta situación. Entonces, la situación difícil ya no está vista como un momento difícil de la vida, sino en ese momento la persona la redefine como una oportunidad de crecer, de adquirir competencia. Y ahí es la perla que dice Adalberto, ¿no? Es la connotación positiva, o sea que yo miro a mi historia positivamente, miro a mi esfuerzo positivamente, no por la falta, sino por lo que he aprendido, he ganado. ¿Está bien? ¿Sí? Por favor, Senti- maestra, disculpe, maestra, la mano, pero en la connotación positiva entiendo, entonces hay dos momentos, ¿no? O se manifiesta en dos momentos, decía, Mejor recapitulando. dicho, sí. Uno dice, hacia el final, entiendo, después del abrazo, cuando la persona identifica sus recursos, ¿no? Y estrategias, ¿no? Y luego también cuando miramos cada uno nuestra historia viendo también las oportunidades, ¿verdad? Estamos así, las oportunidades, las posibilidades, ¿no? A través de la historia también, o sea, del otro, pero también la mía, ¿no? Una cosa así, esa última parte no me quedó tan claro, gracias. Sí, o sea, los dos momentos son cuando, cuando cada uno habla de su estrategia, ¿no? Entonces ahí va a ver su historia con un sentimiento positivo como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Entonces ahí es connotar positivamente el esfuerzo y la fatiga que yo hice, ¿ok? Y la otra parte es una partecita chiquita, chiquita, que no, en el momento del cierre, en el momento del cierre, hay el abrazo entre todos, ¿no? Nos abrazamos. Y ahí el facilitador, antes de decir que, que me llevo de esta ronda, a quien quiero agradecer, ¿no? Antes de eso, el facilitador agradece a la persona que trajo el tema, que trajo la preocupación, connotándolo positivamente. No sé si se ubican. Dora, ¿te ubicas? Sí, y eso es importante porque técnicamente, acuérdate que nuestras alumnas están en el inicio, este es apenas el tercer módulo, y Ya. recordando, ok, hay aquí también algunas que ya se formaron, pero la gran mayoría son las estudiantes que están teniendo por primera vez, ¿no? Ese contacto con la TCI. Entonces, solo para poder también compartir contigo, Estebacita.
Y sí, yo creo que esta parte es genial hasta para poder homologar, porque cuando estamos en la parte del desarrollo, ¿no? Y dentro del desarrollo tenemos las estrategias de afrontamiento, que también le conocemos, ¿no? Como las perlas. Aquí tú traes esta información, ¿no? Digamos que es una primera connotación, pero que hace el propio individuo, por lo que estoy sintiendo aquí, ¿no? Y donde él va a reconocer sus propios recursos. O sea, Exacto. hay dos movimientos, ¿no? Y la segunda parte, que es justamente lo que tenemos en la guía, ¿no? En el cual trabajamos y justamente si Danelia está trayendo, aquí hay la intervención del facilitador y en este caso específicamente del terapeuta comunitario, que va a tener que valorizar, ¿no? El proceso, ¿no? Por el cual ha transcurrido, no que anteriormente no lo haga, pero aquí específicamente después del abrazo, ¿no? Eh, Él trae realmente y reconoce, porque justamente ahí es el momento de la validación, ¿no? Que yo creo que es la parte más importante, ¿no? Para el protagonista, ¿no? Entonces, es eso lo que estoy entendiendo y un poco tal vez ahí viene la confusión, ¿no? Porque esa palabra connotación positiva, nosotros siempre lo hemos escuchado en la parte del cierre, pero tiene, así, tal vez, bueno, dentro de ese plano teórico, ¿no? Es genial que el propio protagonista pueda reconocer y él mismo pueda hacer su propio reconocimiento, ¿no? Que después va a ser validado. Entonces, estoy también entendiendo dentro de esa perspectiva, ¿correcto? Sí, gracias, Dora, que me apoyas, porque así que ayudas, ¿no? Porque claro, yo eh, no conozco las chicas y no sé bien a qué punto están bien, ¿no? Pero gracias que me ayuda a poner todo en línea. Sí, exacto. La terapia comunitaria es un proceso relacional que se vuelve terapéutico, justamente porque cada uno trabaja, se vuelve terapeuta de sí mismo. Es lo que tú decías, Dora, ¿no? O sea que cada uno se va valorizándose primero que todo. Y después hay también el reconocimiento de los participantes, ¿no? Cuando los otros dicen, yo te quiero agradecer por esto y otro, ¿no? Una persona ahí entonces se siente más valorada, pero primero que todo es, yo me valorizo y comunico y digo, pasé por esto y las estrategias fueron estas. Mira qué interesante, ¿no? Yo creo que para las que ya hemos avanzado un poquitín, ¿no? Es tan así profundo lo que estás trayendo y eso que ya venimos acompañando hace muchos años, ¿no? Porque la connotación positiva también tiene movimiento. O sea, yo creo que en ese sentido, ¿no? Lo que trae Sidanelia, ¿no? Porque en este momento es bien cuadradito, ¿no? Les entregamos una guía para que puedan hacer el paso a paso, pero cuando comenzamos a trabajar teóricamente, claro, ahí viene esa riqueza que ahorita, por ejemplo, también, ¿no? Mis ideas están aquí a todo fulgor y vapor, porque hay una cuestión, ¿no? Hablar sobre connotación positiva y tú estás trayendo dentro de esa perspectiva del pensamiento sistémico, ¿no? Que si bien es cierto, primero hay esta cuestión, esta palabra, este elemento de la autopoiesis, que como tú decías, es difícil, ¿no? Hablar en la primera persona. Y claro, cuando estoy en la parte del desarrollo, yo quiero que el protagonista hable de sí. Y es difícil para él, ¿no? Ah, fulano, no, 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 no. Acuérdese de la regla
que tengo que hablar en la primera persona, más de la primera aproximación, ¿no? Y para mí es riquísimo lo que estás trayendo, ¿no? Porque es digamos, la autoconnotación. Exacto, exacto. O sea, que la persona se identifica con su historia, pero no estamos acostumbrados en esto. El autorreconocimiento de quién somos, o sea, que somos vivos todavía, ¿no? Y tenemos cosas que contar. Y no es poco, y no es poco. No sé si está quedando un poquito más claro, si Danelia, yo creo que sí, este lado teórico es tan bonito, ¿no? Para poder entender Sí, sí, también. Y gracias por tu pregunta, sí, Danelia. Y que después, tal vez con las otras colegas, no sé si están acompañando, chicas, ¿no? Porque como aquí hay dos grupos y ahí también entrar y avanzar en ese sentido, wow, me parece sensacional. Yo estoy aquí así disfrutando mucho. Ay, qué bien. No, es que obviamente yo cuando conocí a Adalberto estaba haciendo la escuela de sistémica de psicoterapia, ¿no? Y cuando conocí la terapia comunitaria he dicho, ¿cómo se pueden conectar las dos cosas? O sea, fue una tarea mía esta, primero que todo. Entonces empecé a encontrar todas las teorías y dónde se podían conectar y para mí lo hacía más que todo, porque necesitaba esto y porque funciona, o sea, la ronda no es magia, o sea, que tienen fundamentos, ¿no? Después es poderosa, pero hay toda una cuestión detrás muy profunda y muy radical sobre pensamientos sistémicos y hay conexión altísimas. Sin duda, Esther, porque realmente si nosotros comenzamos a ver a la teoría desde una perspectiva simplemente como meramente repetir lo que dijo fulano y sutano. Ahora, es totalmente diferente cuando comienzas a colocar, ¿no? Y lo que sucede dentro de una rueda. Por eso es que la seducción para el personal de salud, ¿no? De poder encontrar una herramienta que tenga ese movimiento, pero que también tenga ese impacto, pero como tú lo dices, no es mágico, ¿no? Hace parte de un proceso realmente y es necesario entenderla, esta teoría, más es una teoría que cuando lo vemos, ¿no? Y a veces cuando uno bueno, está en la maestría, el doctorado, es parado, ¿no? Entonces difícilmente hay algunos profesores que te van a llevar para realmente hacerte pasear y darle ese sentido, ¿no? Que yo lo valorizo mucho, ¿no? Porque realmente tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo, desde el momento de colocar la importancia de las reglas, que parece una cuestión tan sencilla, y comienzo a repetir, hablar en la primera persona, no dar consejos, no ceremoniar, parece que estoy rezando una misa. Pero lo que estás trayendo es una cuestión así muy profunda, ¿no? Y la invitación a poder realmente conectar. Entonces, para mí tiene mucho sentido lo que estás trayendo, con seguridad, ¿no? Qué bien. Otro elemento sistémico fundamental que está dentro de la ronda es la curiosidad. El tema de la curiosidad es una actitud activa eh, que sirve para ampliar la visión de una situación. Es un proceso de hipotización que va a alimentar la curiosidad en un determinado camino, ¿no? En la ronda, la curiosidad surge de un proceso de resonancia emocional.
a través de algunas preguntas que son más preguntas que sirven para abrir nuevas perspectivas y son capaces de, sí, de dar nueva información, pero no solo para para el facilitador, sino para cada participante. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente los psicólogos hacemos preguntas porque tenemos una idea de cómo puede ser esta persona, entonces, o este sistema familiar, ¿no? Entonces hacemos la pregunta, ¿y la mamá cómo es? ¿Y el papá? ¿Y qué relación tienen? ¿No? Y entonces, en la ronda, no, en la ronda no se hace eso. En la ronda todos pueden hacer preguntas. Las preguntas no son solo para el facilitador, pero todos pueden hacer preguntas porque salen de un proceso de resonancia emocional. Cuando yo escucho la situación, el problema de alguien, a mí me resuena algo. Y la pregunta que me sale, la voy a hacer a la persona, pero al mismo tiempo la estoy haciendo a mí. Y al mismo tiempo, la persona, cuando saca el tema y yo decido votar la persona, no estoy votando a la persona, me estoy votando a mí, que yo pienso que esta situación tiene algo conmigo. Y entonces, cuando yo hago la pregunta, es porque en realidad sí la saco a la persona, pero la estoy haciendo a mí misma. Esta es la resonancia emocional. Entonces, no es un proceso mental, es un proceso emocional, porque yo yo me permito escuchar en el profundo lo que la otra persona está diciendo, y entonces me surge la pregunta porque me mueve algo. No sé si Dora quiere explicarlo mejor, si lo entiendes o se entendió. ¿Se entendió? Es un proceso, es algo muy Sí, sutil sí. esto, ¿eh? Se entendió muy bien, gracias. Yo creo que Bien. esta Esthercita me parece así genial, ¿no? Porque esta parte de la curiosidad, ¿no? Y mira lo que apuntas en este momento, porque también un poco para poder llamar la atención que las preguntas no es, yo tengo un banco de preguntas y bueno, listo, Exacto, exacto, ¿no? exacto. Y ahí que está, porque la importancia, inclusive, qué es lo que me resuena a mí, y es fantástico cuando tú traes que realmente en el fondo la pregunta que tú estás lanzando ni siempre es para el protagonista, sino es para ti, es la resonancia que ha tenido contigo. Entonces, ese nivel de elaboración que muchas veces tampoco lo valorizamos, ¿no? O sea, tengo que preguntar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, comenzar a valorizar, ¿no? ¿De dónde viene esa pregunta interesante, ¿no? De nuevo, ¿no? Esta teoría sistémica nos invita a poder, ¿no? Tener una, digamos, una conexión constante desde que comienza la rueda hasta que termina la rueda, ¿no? Entonces, para mí también una cuestión así, un poco para poder llegar y valorizar mucho más, ¿no? Cada etapa que tenemos que realizar y prepararnos para ello, ¿no? Exacto, exacto. Y si la vemos de este lado, en el momento en que yo hago la pregunta y estoy consciente que mi pregunta sale de una resonancia mía, ahí el proceso de horizontalidad. O sea que yo me siento parte de esta resonancia que está dentro de la ronda. Si yo pienso que la pregunta sale de mi cabeza, porque yo tengo que hacer la pregunta, wow, entonces ahí me pongo en una verticalidad, porque el facilitador tiene que hacer una buena pregunta. No, crea angustia al facilitador que está ahí, oh, Dios, ¿qué pregunta hago? ¿No? ¿Qué pregunta hago? En realidad el facilitador se deja llevar en el proceso. Se deja llevar en el proceso, así como los participantes, y por eso las preguntas las pueden hacer todas. Y los participantes a veces sacan las preguntas buenísimas.
buenísimas. Porque, y se le nota que son preguntas suyas. Hay algunos participantes que sacan preguntas y que son sus historias, ¿no? Entonces el facilitador, yo por ejemplo les pillo, le digo, ya, entonces nos está contando tu historia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Pero es clarísimo y es fantástico, porque es esta la ronda, o sea, logra sentirnos en resonancia con el otro. Y cuando una persona, porque hay preguntas también que son sutil consejos, entonces hay que, el facilitador ahí que tiene que estar atento, ¿no? Sobre esto. Y cuando hay preguntas así horizontal, son muy ricas. Y la persona que trae la problemática se siente escuchada, o sea, se siente como dentro de una cuna, no hay prejuicio. Y esta es curiosidad. O sea, la curiosidad, yo hablo de curiosidad ciega, hablo yo porque no la he leído en ningún lado. La curiosidad ciega es ese tipo de curiosidad de los policías, ¿no? O sea, que quieren saber informaciones, cuánto, qué haces, qué no haces, o sea, que es una curiosidad que saca solo información objetivas, ¿no? O sea, que la curiosidad, este tipo de curiosidad es la curiosidad que nos permite abrir nuevos caminos, preguntas abiertas. Ahora le voy a hacer, después le hago unos ejemplos de preguntas así un poco abiertas, ¿no? Adentro de la ronda hay narrativas posibles, que esta viene de la psicología narrativa de Michael White. O sea que Michael White dice que las personas cuando llega con un sufrimiento, llega con un sufrimiento rígido, con un cuento rígido, ¿no? Entonces es su historia y esta historia, ¿no? Punto. En realidad, adentro de la ronda, a través de las preguntas, a través de las estrategias, un poco la tarea es crear dudas en este cuento rígido. Y por eso la persona se sale de la ronda con muchas más dudas que certezas. Y es bien, y es el resultado de la ronda, ¿no? Y porque justamente cuando una persona trae su sufrimiento, trae su rigidez. Y incluso cuando cada uno está conectado y está pensando sus propias estrategias, ahí también crea narrativas diferentes. Lo que decíamos antes, ¿no? Este proceso interno de reconocer su historia como valorosa. Ahí ya estoy creando una nueva narrativa. Me estoy permitiendo de escuchar e identificar ese momento, aunque chiquito, aunque pequeño, pero yo lo estoy valorando. Y entonces ahí creo una nueva narrativa. Nosotros somos narrativas. Nuestra vida es una narrativa. Cada evento lo vivimos en la manera en la cual lo narramos. Si un evento lo narramos de manera positiva, valorando los recursos, valorando los esfuerzos, valorando, entonces ese evento, a pesar que sea feo, tiene una narración buena para nosotros. Si una situación, aunque chiquita, la lo vamos narrando con dificultad, con situaciones negativas, con sentimiento de ser excluido, que nadie me quiso y todo, entonces ahí es una narrativa que va a valorizar elementos negativos, entonces una narrativa pesada, negativa. Nosotros somos narrativas. En la psicoterapia, el trabajo es crear nueva narrativa, o sea, que la persona vaya creando nueva narrativa, no sé, de la mamá, ¿no? Si antes la mamá era una bruja, en el proceso de psicoterapia, la mamá ya no es bruja, la mamá se vuelve una persona que hizo lo posible porque en su historia sufrió mucho, por ejemplo, y ya es una narrativa diferente.
adentro de la ronda se hace entonces una ampliación, una extensión, que es vertical y horizontal. Es horizontal, una extensión horizontal, una amplificación horizontal, porque la persona se sale escuchando todas las estrategias de la comunidad. Entonces se vuelve a casa con un abanico de estrategia. Y entonces, si yo pensaba que para hacer una cosa me servía, necesitaba solo una estrategia, mira, salgo de la ronda con muchas más estrategias, ¿no? Entonces, se me abre el horizonte. Al mismo tiempo, se me abre el horizonte de manera vertical, porque la persona va pensando su historia. Entonces, de un punto, del aquí y el ahora, la persona va valorizando su historia y buscando sus estrategias y mirándose atrás. Entonces, es una amplificación vertical también. Bye, Dora. Hay una pregunta aquí de nuestra querida Gladys Chucari. Dice, Ah, sí, sí, sí. ¿quieres? Me la lees porque yo, espera. Sí, Ah, no, aquí está. Espera, espera, espera. Voy leyendo. Quiere decir que los pensamientos, emociones y comportamientos están influenciados por sus intenciones con otro y con interacción. el interacción con los otros y con el contexto en el cual, en el que viven. Sí, es así. Exactamente así. O sea que nosotros, esto lo notan, por ejemplo, con los niños, ¿no? Los niños con la mamá y el papá hacen berrinches, son diabólicos y todo. Después, cuando van a la escuela, son todos tranquilos. Son todos tranquilos, buenos y entonces es normal que cuando el profesor o la profesora habla con los papás y los papás dicen, ¿cómo? Nuestro hijo en casa hace mucho berrinche, y en la escuela es tranquilo. ¿Por qué? Porque es el contexto que determina cómo la persona se relaciona. ¿Ok? El niño aprende que quizás en la escuela algunos berrinches no tienen ningún efecto. En casa sí. ¿Ok? No sé si contesté a tu pregunta. Sí, sí, Gladysita. gracias. Sí, Ok, gracias. gracias, Gladys. Este ejemplo de los niños, del niño te resuena. Sí, porque haces una parte comparativa que te ayuda mucho a ver. Y el niño es siempre, dice, el reflejo de lo que existe en casa, ¿no? Entonces, si estás viendo que hay mucho conflicto, el niño empieza a hacer berrinche para que ese conflicto también se vea en él. Y lo que sucede en el colegio, no, en el colegio está viendo otra cosa. La profesora está enseñando, está compartiendo, está diciendo, bueno, lo está reconociendo, ¿no? Es lo que yo entiendo. Exacto. Exacto. Y ves como, y entonces en el colegio el niño tiene un comportamiento adaptivo, ¿no? En casa no. O sea, su berrinche es funcional a la situación familiar. Claro, eso. Lo que sucede es que muchos de nosotros no nos damos cuenta cómo estamos viviendo ni cómo estamos actuando y que esas actuaciones y esas vivencias las están viviendo nuestro entorno, que vienen a ser los hijos, ¿no? Que están alrededor de uno. Y eso es una circunstancia que puede irse modificando cuando nosotros somos conscientes de lo que estamos viviendo. Claro, y a veces es difícil ser conscientes, ¿no? Por esto a veces, o sea,
poder compartir con alguien, poder charlar con alguien, nos ayuda a saber lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Eh, Y mirar, hacer otra mirada, lo que se hace en la ronda al final, ¿no? Sí, eso es lo que yo estoy entendiendo con la ronda, ¿no? Cuando he estado escuchando, bueno, yo todavía tengo poco tiempo y he estado escuchando, al inicio te digo que se me hacía difícil, decía, esto es fácil, esto parece que es tal, ya le empecé a hacer comparaciones, ¿no? Programación neurolingüística, no, tiene esto, tiene aquello, empiezas a hacer juicios, pero retiras juicios y empiezas a introducirte qué es lo que estás recibiendo en este momento, por ejemplo, en mi caso, y da la casualidad de que te está ordenando del pensamiento y de repente te está moviendo algunas emociones que necesitas ajustar y en una ronda que es una cosa así muy sencilla, muy simple, lo verbalizas y esa verbalización te ayuda a ponerte como en el aquí y el ahora, si queremos decir, ¿no? En el momento presente. Y después tomamos nota y dice, pero si este es el momento presente, ¿por qué me estoy viviendo en el pasado, no? Porque los conflictos te vienen del pasado más que del presente. El presente lo vas creando. Eso es lo que yo estoy entendiendo y le estoy tomando mucho cariño al curso. Le estoy tomando mucho cariño, ¿ah? Al curso. Ay, qué Ay, bien, sí, sí, sí. no, sí, porque en lo poco que he podido estar, o sea, estoy viendo eso de cómo están funcionando mis hijos, perdón, mis alumnos, cómo están funcionando los trabajadores con los que estoy, qué es lo que nos está minimizando. Entonces, analizando un poco el tema sistémico, que uno es, pues, no vertical, el otro es horizontal y de qué manera nos está ayudando a centrarte, o sea, y he estado leyendo un poco al doctor Barreto y ya, ¿no? Entendiendo un poco su pensamiento y sacando qué es lo que me quiere decir y qué es lo que tengo que aprender y cómo puedo modificarlo, o sea, cosas como esas. Yo pienso que todavía estoy en locura. Estoy Sí, dándole con vueltas. calma, con calma. Ajá. Yo le estoy dando muchos conceptos, pero a mí también la primera vez que escuché estas cosas me quedé así con la cabeza que me dolía. Yo le estoy dando muchos conceptos, ¿eh? Espero que de no crear confusión, pero un poco para que sepan, ¿no? De dónde vienen toda esta cosa. Y le estoy Sí, dando justamente poquito para que no sea mucho más confusivo. Pero sí es eso. normal lo que estás viviendo ahora, Gladys. No te Oh, preocupes. ya, gracias. Lo hemos pasado todos. Vamos viviendo de a poco. Sí, 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 pero ya, si estás aquí te vas a apasionar mucho más, porque en el momento que vas a hacer rondas ya vas a mirar estas cosas de otra manera, ¿no? Ya te vas a dar cuenta y esto Ujú. es lo mucho más lindo. Sí, eso sí. Gracias. De nada. Y aprovechando también Estercita, ¿no? Porque llega el primer año y el primer año realmente es la parte técnica y después comienza el segundo año cada vez más consciente y entender realmente este fundamento teórico, ¿sí? Es interesante porque para quienes ya hemos pasado, es indispensable que nuestro alumno pueda entender desde ahora. Nosotros lo fuimos viendo a los poquitos, ¿no? Y tuvimos toda esa confusión, pero de pronto también, ¿no? Después fuimos encajando en las supervisiones, ¿no? Entonces, es un movimiento muy interesante porque siempre tenemos esa contención de aquellos que llegaron primero, ¿no? Y para poder realmente hacer un viaje, digamos, un poco más saludable, si queremos llamarlo, ¿no? Entonces estamos en ese movimiento de desconstrucción, ¿no? Pero de una gran reconstrucción con la diferencia que es un poco más amorosa y que viajas acompañado, ¿no? Entonces, a mí me alegra muchísimo porque van surgiendo, ¿no? Aquí tú preguntabas si hay algún psicólogo, que yo me acuerde, no hay ningún psicólogo. Aquí la gran mayoría son del área de salud y de educación.
¿no? Entonces, son de obstetricia, son profesores del colegio, nivel primario, secundario. Tenemos madres de familia maravillosas, ¿no? Entonces también, y es muy interesante aquí lo que estás comentando, porque de pronto parece tal vez, ¿no? Un poco complejo, pero que después, hasta para que no se asusten algunas personas, ¿no? Tenemos a las formadoras en formación que están aquí y que después van a trabajar con cada una de sus alumnas para poder ir explicándoles cada uno de estos puntos. Qué bien, muy bien. Sí, con calmita, con calmita. Ahora muchas cosas, pero con calma. Bueno, entonces, ay, el otro tema, el tema de la circularidad. Por eso se llama ronda, ¿no? A veces me preguntan, ¿por qué se llama rueda, ronda? Porque viene, yo creo, ¿no? Porque uno de los fundamentos teóricos de la teoría sistémica es la circularidad. O sea, lo que dice uno se va resbalando al otro, que al mismo tiempo resbala al otro, que al mismo tiempo resbala a otro, ¿no? Entonces es como un ping-pong, ¿no? Que es como una rueda, una bicicleta, la rueda de bicicleta que tienen todos sus rayos, ¿no? Así pasa la ronda. Y circula, o sea, es un movimiento. ¿Y por qué? Porque de una frase, al final de la rueda, ve que se construye una cosa magnífica y la gente se sale con corazones. Es muy, muy lindo. Y entonces los recursos, esto pasa con la circularidad, se percibe con las emociones, con los recursos, con las informaciones. Hay la primera parte de acogida, donde a mí me encanta esa parte, porque ahí se nota muchísimo esto, donde hay el momento de las celebraciones, ¿no? Ya van a hacer caso en las siguientes rondas que van a asistir, porque en el momento de las felicitaciones, es como si es como hay una cadena, ¿no? Entonces, una persona inicia con una cosa y justo el otro se le va enganchando a esta. Y el otro va enganchando a otra. Y otro va enganchando. Entonces, las felicitaciones, las celebraciones son todas conectadas la una con el otra. Y a mí me encanta porque es justo ahí que empieza el momento de conexión entre los participantes, que es después de un minuto, ¿no? Y entonces esto ocurre por la circularidad. O sea que lo que dijo fulano me acordó a mí algo, entonces digo, ay, sí, yo también voy a celebrar esta cosa. Y el otro, ay, mira, yo también voy a celebrar estas cosas. A veces son cosas muy diferentes, pero a veces no. Por ejemplo, hubo una ronda que hice que todos celebraron de la comida que hicieron. Comidas diferentes, pero uno dijo, ay, yo hice un plato esto. Yo quiero celebrar que el otro día comí el pescado, el otro. Yo quiero celebrar porque hice la receta que mi abuela me... Al final todos celebraban de la comida. En contextos diferentes, que era restaurante, que era cocinar, pero al final la cosa era la misma, ¿no? Y era fenomenal. Y ahí la circularidad. Que uno dice una cosa y a mí me sale y me viene. Y es un proceso inconsciente, ¿eh? Sale, sale con mucha naturaleza, de manera muy natural e inconsciente.